Bueno, buenas tardes. A continuación voy a hacer la explicación del trabajo, el cual consistió en hacer una gestión de vulnerabilidades en aplicaciones y servicios seguros enfocado a aplicaciones web. Quien les habla, Cristian Alexander Vega Camacho. Bueno, en primera instancia, este trabajo se enfocó en una organización en específico, la organización Tecnosys, una organización colombiana enfocada a prestar servicios de tecnología a diferentes organizaciones en el país. Durante el desarrollo de este trabajo se ejecutó un análisis de vulnerabilidades al servidor web que posee la empresa, de esta manera identificando las vulnerabilidades y posibles amenazas y riesgos cibernéticos. Y después de lograr esta identificación, se establecieron algunos controles de seguridad enfocados a mitigar las amenazas relacionadas con estas vulnerabilidades. Eh, los objetivos de este trabajo, primer objetivo es implementar una metodología y hacer uso de diferentes herramientas informáticas con el objetivo de identificar vulnerabilidades específicamente en esta aplicación web o en este servidor web. El segundo objetivo consistió en establecer y proponer controles de seguridad basándose en estándares y normas internacionales como la ISO y la NIST. Por último objetivo, elaborar un plan de gestión de mitigación para todas las vulnerabilidades identificadas en el caso propuesto y establecer mejoras a la arquitectura o la infraestructura de esta organización, ASS Technosis. Bueno, en la primera fase, para la identificación de vulnerabilidades, se utilizaron diversas herramientas informáticas. Se utilizó Nmap para el escaneo de puertos y servicios del servidor web de esta organización. Se utilizó también Nessus, una herramienta enfocada a la identificación de vulnerabilidades. Y después de ejecutar estos análisis al servidor, se identificaron las siguientes vulnerabilidades. Se identificó una vulnerabilidad conocida como el Cross-Site Request Forgery, que afecta directamente al puerto 80. Esta vulnerabilidad consiste en que el atacante puede ejecutar tareas en nombre de un usuario legítimo o autenticado. Eh, Vulnerabilidad relacionada con ataques de SQL injection directamente pues al servicio de PHP que tiene instalado este servidor web. Se identificó que el servidor es vulnerable a inyección de SQL injection, y lo cual puede afectar pues a las bases de datos y servicios instalados en el servidor web. De igual manera se identificaron estas tres vulnerabilidades, estos tres CVE, como se identifica acá en la tabla, todos debido a que la versión del PHP instalado en el servidor web es la versión 7.033, la cual no se encuentra actualizada en su última versión y por lo tanto hace susceptible el servidor a que sea susceptible a ataques de negación de servicios, ataques de cross-site scripting y ejecución de comandos sobre el sistema operativo en el cual se encuentra alojado el servidor web. De igual manera se encontró una vulnerabilidad que también afecta al puerto 80, al protocolo HTTP. La vulnerabilidad es la clickjacking, la cual permite implantar código malicioso y así poder engañar al usuario para que acceda a un enlace o ingrese a un sitio malicioso o lo redirija a sitios maliciosos. Se encontró también una vulnerabilidad asociada al servicio de WordPress que afecta o que directamente está relacionada con el puerto 443. Y estas dos vulnerabilidades, la CB 2023-48795, que afecta al protocolo SSH en el puerto 22, que permite la ejecución de ataques de man in the middle, y el CB 2012-1823, que también afecta al PHP, por lo que se escribió anteriormente, la versión del PHP no se encuentra actualizada. Eh, una vez identificadas estas vulnerabilidades dentro del servidor web, se identificaron estas cinco amenazas a las cuales se ve expuesto
el sistema de esta organización. Eh, Tenemos una amenaza relacionada con ataques de SQL injection, lo cual permite al atacante ejecutar comandos o secuencias de SQL dentro de los formularios o dentro del sitio web para así extraer información o poder visualizar información de las bases de datos o poder ejecutar código malicioso. Vulnerabilidades o la amenaza directamente para ejecutar ataques de cross-site scripting, lo cual también permite al atacante ejecutar ataques implantando código JavaScript directamente en los sitios web, ataques de negación de servicio, tanto distribuido como de negación de servicio que afecta al servidor, ataques de man in the middle, el cual el atacante puede infiltrarse dentro de las peticiones que genera el usuario y que van hacia el servidor web y poder interceptar todo el tráfico que se genera. Y finalmente amenazas relacionadas con ataques de fuerza bruta que pueden afectar las cuentas de usuario y los usuarios de las bases de datos de este servidor web. Bueno, una vez identificadas estas vulnerabilidades y estas amenazas, se estableció y se elaboró unos controles de seguridad para poder mitigar el impacto que puedan ocasionar cada una de estas vulnerabilidades o amenazas. Estos controles de seguridad se realizaron enfocándose o basándose en la norma NIST, la cual nos provee una serie de controles orientados a proteger eh, estos sistemas informáticos en específico. Como podemos ver acá en la tabla, eh, se proponen estos controles de seguridad, protección de activos, consiste básicamente en hacer una identificación de todos los activos que cuenta la organización y así de esta manera poder identificar vulnerabilidades como se hizo y mediante la implementación de firewall, los sistemas de detección de intrusos y de gestión de configuraciones. Es importante realizar una configuración adecuada a todos los sistemas y aplicaciones alojados en el servidor web, como lo es el caso de mantener una versión actualizada de la versión del PHP, de WordPress y los más servicios que tiene el servidor web. Gestión de vulnerabilidades. Como se hizo anteriormente, es importante hacer una identificación de vulnerabilidades o pruebas de pentesting para así identificar falencias en cuanto a configuración o falencias directamente en los sistemas que tiene implementado esta organización. Gestión de accesos. Es importante establecer un control o políticas de acceso, garantizar el acceso a solamente los usuarios autorizados y autenticados. Protección de datos, importante establecer una política orientada a la protección de datos confidenciales almacenados en las bases de datos y demás aplicaciones que maneja la organización. Un plan de recuperación de desastres. Es importante establecer un plan de recuperación ante algún desastre, ya sea de origen por pruebas o origen natural, de desastres naturales, o ya sea provocado por actores maliciosos. Prevención de ataques de cross-site scripting. Es importante establecer medidas que puedan controlar la inyección de código XSS, como la actualización de las versiones de PHP, PHP las bases de datos que tiene alojado, como también el servidor Apache y demás servicios que tiene este servidor web. Y finalmente establecer un plan para la prevención de ataques de inyección SQL, el cual también nos establece implementar medidas que puedan prevenir la inyección de código SQL y de esta manera que puedan acceder o realizar consultas a las bases de datos. Bueno, de acuerdo a la infraestructura, de la arquitectura de esta organización, se proponen mejorar estos tres ámbitos. Es importante implementar un Web Application Firewall, pero que este Web Application Firewall esté independiente, es decir, que no esté instalado dentro del mismo servidor web, sino que se instale en un servicio independiente. Esto para prevenir que se afecte, si se llega a presentar un incidente cibernético, que no afecte toda la infraestructura de la organización, sino que estén separados los sistemas y los servicios que posee esta empresa. Es importante segmentar el tráfico de la red LAN,
es decir, separar la red de los equipos o dispositivos finales y crear una VLAN o segmentar la red de los servicios críticos como lo son el servidor web, las bases de datos y demás aplicaciones. Importante segmentar y dividir estas dos redes. Y finalmente se propone en cuanto al contenedor Docker o los contenedores Docker que están almacenados en Docker, eh, instalar el módulo Docker Content Trust, el cual nos permite ejecutar solo aplicaciones firmadas y verificadas, es decir, que previene la ejecución de imágenes de contenedores que no están verificadas y que no se puede comprobar su reputación. Teniendo en cuenta estos controles y la arquitectura de los servicios que tiene esta organización, acá se ilustra el diagrama de la arquitectura y cómo debería quedar la arquitectura o la topología de red de esta organización. Dentro de esa arquitectura podemos visualizar que se propone instalar un honeypot entre la red WAN y el firewall, un Web Application Firewall, el cual esté antes del enrutador que nos conduce a los equipos que se encuentran dentro de la red LAN de los dispositivos finales, que están dentro de una VLAN distinta a la VLAN donde están nuestros servicios críticos. En la VLAN 2 tenemos todos los servicios críticos en los cuales tenemos el servidor web alojado en la zona de MZ. Eso nos permite proteger nuestros servicios internos y separar los servicios internos de los servicios críticos que tiene la organización. Entonces, por eso es importante configurar el servidor web dentro de la zona de MZ. Y a su vez, este servidor web tiene instalado o alojado el servicio de Docker, el cual cada uno tiene asociado sus instancias o sus contenedores. Finalmente, de acuerdo a estas preguntas, en la cual la primera nos identifica o nos pregunta que si el servidor de MZ podría reducir el riesgo que estas vulnerabilidades sean aprovechadas. Sí, claro, esto ayudaría a mitigar los posibles amenazas y vulnerabilidades que tiene o que puede enfrentar la organización, ya que el servidor de MZ lo que hace es separarnos nuestros servicios de los activos que se encuentran en la red local. Si se llega a presentar un ataque cibernético, pues el atacante solo puede acceder a lo que está alojado en la zona de MZ, pero no puede acceder a todos nuestros dispositivos y recursos que se encuentran dentro de la red LAN o la red local. Y en la última pregunta, ¿cómo se podría mejorar el ejercicio del servidor de MZ para maximizar las capacidades de seguridad? Como se explicó anteriormente en la topología, se propone instalar un Web Application Firewall, eh, el, el cual contenga módulos de IDS y de IPS, detección de intrusos y protección contra intrusos, ya que este firewall pues, nos ayuda a identificar y poder monitorear todo el tráfico que se genera desde la red WAN hacia nuestra zona de MZ y así poder detectar anomalías o detectar posibles amenazas que puedan afectar nuestros servicios y especialmente los servicios críticos, que para este caso es el servidor web que se encuentra alojado en la zona de MZ. Y como expliqué anteriormente, es importante configurar un firewall o un web application firewall que esté independiente, que no esté dentro del servidor web, ya que pues esto mitigaría o evitaría posibles afectaciones a toda la infraestructura. Listo. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención.